permanece igual en el tiempo. O sea, es el sustrato que se podría decir es el sustrato de la quietud, ¿no? Donde está lo quieto, donde está lo rígido, que sería el sustrato de la muerte, ¿no? O sea, sería la experiencia de la muerte, ¿no? Posee el elemento de la vida, se podría decir que está como afuera del tiempo, está en un tiempo de permanencia, ¿no? de extendido. En cambio, la planta desarrolla constantes movimientos de transformación en el tiempo, en relación con un lugar específico de la Tierra y la relación de ese lugar específico con el cosmos. O sea, incidencia del Sol e incidencia de todos los planetas y constelaciones. Sobre todo influye fuertemente en el desarrollo de la planta las fuerzas planetarias, en principio la de la Luna, ¿no? La Luna asociada con todos lo que son los movimientos del agua. Entonces la planta me está manifestando en este transcurrir del tiempo las cualidades de fuerzas que rigen en esta región específica del mundo. Entonces, si ya vamos a avanzar a una concepción global del mundo, identificar las regiones de la Tierra con sus tipos de plantas típicas. Eso es muy interesante hacerlo porque me habla de la constitución global de la Tierra como una unidad general y no como una suma de partes sin relación, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre la morfogenética de la Tierra, toda la parte mineral y de relieves, que muestra que realmente la Tierra es una estructura completa, no una cosa arbitraria o así como fue. Y la planta me hace visible las fuerzas que existen en este espacio. Tierra y las fuerzas del cosmos. También poseemos un cuerpo anímico en hermandad con los animales, no ya dentro del plano de lo visible del ser planta, y no ya dentro del plano visible tampoco del ser mineral. Describe Steiner, eso es muy interesante, donde reside el cuerpo astral de las plantas todavía dentro de la región de lo invisible. Y del mineral raro, ¿no? Un cuerpo etérico de un mineral. Todavía no manifiesta su fuerza, su cualidad dentro de este plano. Pero sí, como ser completo, posee, digamos, la totalidad de los cuerpos. Esto significa que no hay ningún ser que no participe de todos los planos. Eso es muy importante. Y el hombre todavía incorpora un elemento. Perdón, Horacio. Sí. Y es por eso que al dinamizar sustancias minerales, enfáticamente generan información etérica. Claro. O sea, como que libero, como que necesito dinamizarla para que entre en su esencia, ¿no? Su poder. Y por eso también cuando yo ingiero sustancias del mundo, necesito realmente llevarlas al plano, necesito llevarlas al plano calórico. Porque el yo del animal todavía está en el otro plano. Pero también es
ser o la esencia de la planta y también el ser o la esencia del mineral. Fíjense qué interesante, todo elemento que yo consumo, el metabolismo lo tiene que llevar al plano de lo calórico, que es el plano que nos une. Y desde lo calórico yo puedo integrarlo a mi organización, o sea, volver a bajarlo. Todo. Y lo que no hago, me enferma. Si no logro, mi metabolismo no tiene la fuerza de llevar el alimento que consumo al plano de lo calórico, queda como depositado, como depósitos sin transformación dentro de los cuerpos. Y por eso mismo un veneno me mata, porque no tengo la capacidad de transformación del veneno. Mientras que hay animales que comen plantas venenosas. Los ruiseñores comen el fruto de la veladona. Y la veladona es un potentísimo veneno, es un fruto, a nosotros nos mata. Y la veladona y los cuervos, creo que son dos. Hay dos pájaros nada más que comen eso. Ellos sí tienen en su organización el poder de hacer algo con ese veneno. Nosotros no tenemos ese poder. Por eso también dependiendo de la naturaleza del alimento, también va a actuar en forma diferente dentro de mi organización. Lo que está más cercano a nosotros en realidad es el animal. Consumir, digamos, carne, mi metabolismo tiene que hacer el proceso más suave, digamos, de digestión, porque es el más cercano a mí. O sea, tengo que transformar la sustancia, solamente elevarla al éter calórico. Al comer vegetales, yo necesito ascender 2 grados, 2 transformaciones. Y al comer alguna sustancia mineral, sales o lo que fuere, yo necesito una triple transformación hasta lo calórico. O sea que me exige, y tiene que ser más potente el proceso metabólico en la digestión de los minerales, menor en el de las plantas, menor en el de los animales. Porque ya la sustancia animal fue llevada al plano, o sea, está impregnada, o sea, fue transformada para que sea manifestación de un cuerpo anímico. Cosa que la sustancia mineral en la planta fue transformada para la manifestación de una fuerza vital. El hombre hace la máxima transformación de la sustancia, que es llegar hasta el calor. El calor sería la mayor sutilización de la sustancia física. De ahí que al comer animal me aporta físico, lo etérico y lo anímico vivenciado hasta el último momento del sacrificio. Claro. Y ahí hay el animal vive el sacrificio, lo experimenta, y eso es lo que queda impregnado en la sustancia. Eso es lo que lo convierte en activo el comer carne, porque si tiene un menor proceso de... Claro, uno podría decir. Sí, claro, porque si es el más cercano, el que más rápido como metabolizar, es el que queda más fácil. O sea, el consumir carne animal, ¿no? Y estamos consumiendo, estamos relacionándonos anímicamente con la experiencia, con la vivencia que tuvo el animal al momento de la muerte. Y eso queda, ¿cierto? ¿Sí? Claro, por eso, por la razón, consumir carne humana, digamos. Es como consumir carne humana. Viéndolo desde otro punto de vista, digamos, porque vos
sustancia humana Es fuerte tiene verlo otra así. transformación. Es fuerte verlo así, pero En realidad, es bueno, muy parecido. determinadas tribus, ¿no? Amazonas, así, en otros lados, consumían carne humana y estuvo este hecho de los Andes también, donde personas sobreviven a partir del consumo de sus hermanos, ¿no? O sea, eso fue un acto muy, muy fuerte. Y es muy interesante ese acto. Estoy bastante relacionado con eso. Y también que fue de la vida de estas personas, ¿no? En otro momento podemos entrar. Pero la sustancia humana ahora está transformada por las fuerzas y la potencia de un yo. O sea, le damos un grado más de transformación a la sustancia. O sea, que todavía la enajenamos más de la tierra. Al espiritualizarla, la estamos cada vez más enajenando de las fuerzas propias del plano físico. Y en esas fuerzas del calor, allí vive el yo, ¿no? Lo que es mi propia entidad. Y el calor permea toda la sustancia. Por eso es muy interesante a nivel pedagógico y terapéutico recibir al niño a la mañana también, ¿no? Bueno, como lo que experimentamos un poco ayer, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una determinada temperatura en la mano, un determinado calor. Y es muy importante recibir al niño y sentir cómo es el calor de su mano. Y eso no es fijo tampoco, ¿no? Un niño que todas las mañanas yo le doy la mano y su mano está caliente y de repente llega un día y la mano está helada, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? O empieza un proceso así, o empieza al revés un proceso de exceso de calor. Y le doy la mano y transpira, ¿no? Eso me está hablando de la relación del yo con su encarnación, con su despertar, con su entrar a la vida. Y después es uno de los análisis diagnósticos en el caso de educación especial, poder sentir o medir casi la temperatura de las diferentes regiones, ¿no? La región hepática, cómo está el calor, en la región riñones, ¿no? O sea, tengo que hacer como un análisis de temperatura y eso me habla de la constitución del ser. Dentro del cuerpo físico, al manifestarnos nosotros, nuestra forma en el plano físico, puedo decir que es un sistema cefálico neurosensorio, en su polaridad con el sistema motor y en su interrelación con el sistema rítmico. O sea que la forma humana dentro del plano de lo visible se manifiesta en un principio ternario constituida por 4 cuerpos, que son los 4 grandes reinos. En la posición vertical, porque es la posición del yo. El animal desarrolla su existencia dentro de la horizontalidad. O sea, ningún animal llega al acto del erguirse. Sí hay algunos que se aproximan a la verticalidad, pero en un momento la caen, ¿no? El caso de los simios se ve en la forma, en el estudio comparativo de esqueletos,
verticalidad. El ser vegetal vive también en la verticalidad, una cosa interesante, como que rota y vuelve a dar una vuelta. Y el mineral vive absolutamente en un punto, en un lugar específico. Totalmente entregado a las metamorfosis, a los cambios que vienen desde el afuera. O sea, se podría ver este camino desde allí hasta acá, que el hombre es una internalización de todos los procesos de los reinos naturales. Consolidando la parte ósea en el sistema motor adentro. En el medio es hacia arriba como una caparazón, ¿no? Abierta, ¿no? Esta zona costillas, eso guarda, digamos, protege el sistema rítmico, corazón, pulmones y órganos internos. Cada vez que voy hacia arriba se va cerrando, ¿no? Cuando voy hacia abajo las costillas se van abriendo. Entonces tiene este principio, cuando vengo desde arriba hacia abajo, la forma se abre. Y si voy de abajo hacia arriba, la forma tiene la tendencia al cerrarse. En su cerramiento mayor, que es la cabeza, donde el hueso está afuera. O sea, es una inversión de lo que tengo en los miembros. La sustancia blanda en la cabeza está adentro. Y acá como que lo físico también hace un proceso de metamorfosis, porque todos los huesos del sistema motor son huesos tubulares, son huesos radiales, mientras que los huesos de la cabeza son huesos planos. Y nosotros, digamos, como entidad, integramos las cualidades, lo que me brinda cada uno de los reinos. Y yo lo puedo ver de allá para acá, o puedo decir, el hombre separó de sí este reino, separó de sí este reino, separó de sí aquel reino, que era lo que se comentó el primer día, que cada uno de los reinos nos posibilita determinadas experiencias para hacer. Es como que nosotros tomamos cualidades de cada uno de los reinos para manifestarnos como una integridad. O sea, ¿qué me brinda el reino mineral? ¿Qué me brinda el reino vegetal? ¿Qué me brinda el reino animal? Para que el yo pueda existir dentro del plano de lo visible. ¿Se sigue? En ese sentido, puedo decir que el hombre es un microcosmos, es una reunión sintética de todo el resto de la creación. O sea, en mí están todas las fuerzas y cualidades que existen en el mundo, pero transformadas, ¿no? Dadas vueltas, o sea, puestas al servicio del yo, no en estado natural, sino puestas al servicio de la actividad del yo humano. Por eso el calcio que encuentro en la naturaleza no es el mismo calcio con las mismas propiedades que encuentro en el hueso, sino que las propiedades tienen que ser invertidas para que el yo pueda posesionarse y utilizarlo a su servicio. O sea que el calcio tiene que dejar de ser calcio, transformarse en el opuesto, para que el yo pueda ponerlo a su servicio. Por eso ahí media el reino vegetal como donante a esa transmisión. Ahí estamos. Y el metabolismo, esa actividad volitiva
hacia el interior del organismo. O sea, todo proceso metabólico es un proceso de la voluntad, o sea, es un proceso calórico, que cuece, transforma e invierte el principio activo que cada sustancia tiene en el mundo. Pasa lo mismo, la veladona está dentro de este reino, es un potentísimo veneno y como veneno tiene la capacidad, llamémosle la fuerza, de generar procesos inflamatorios, ¿no? O sea, el veneno deshace, eso es lo que hace, o sea, quema y rompe, o sea, destruye la sustancia pero por calor, no la endurece, sino que provoca excesos inflamatorios en muy corto tiempo, o sea, deshace la sustancia. Sería como una introducción de calor indebida, digamos, el veneno. Al homeopatizarlo, comerlo directamente es mortal. Cuando lo homeopatizo, ahora a través de métodos externos, ¿con qué cualidad se usa la veladona en el organismo? Para procesos inflamatorios, porque actúa como opuesto de la naturaleza. Entonces, contrarresta el proceso inflamatorio, que sería la gente, ¿no? Y acá también se toman elementos, por ejemplo, la chesis es un potentísimo veneno de esta víbora, que también tiene el mismo efecto, pero ahora no estamos ya dentro del reino vegetal, sino que estamos dentro del reino animal, entonces va a actuar en otra región del organismo. ¿Dónde se usa la gachesis en el organismo humano? ¿Conocen lo que se llama el lúpulo? Sí. Lúpulo es mi organismo deja de producir en sangre las plaquetas. Lupus, sí, lupus. Y la sangre se genera en la médula espinal. En el sistema nervioso, en la médula espinal. Entonces, por una cierta causa, el organismo deja de producir plaquetas. La plaqueta en sangre es el elemento que produce la coagulación de la sangre. Entonces, la chesis actúa directamente en contra del proceso que destruye la formación de plaquetas. Se destruye la formación de plaquetas porque hay un proceso inflamatorio que no permite que se constituya. Entonces la chesis se usa precisamente para esta cuestión, dentro del cuadro, ¿no? Entonces tenemos dos venenos, que uno por ser de origen vegetal y otro por ser de origen animal, actúan en diferentes regiones dentro del organismo. O sea, no podría detener el proceso inflamatorio que destruye las plaquetas con veladona. Ni podría atacar un elemento animal. Claro, porque el elemento animal ya está relacionado con este sistema nervioso, que son relaciones vastísimas que ya vamos a llegar. ¿Cómo es esa relación, ¿no? De mi sistema nervioso con el reino animal? Pero se podría decir que la columna vertebral es casi como una serpiente, ¿no? La serpiente de esas vértebras con toda una columna, con todo un sistema nervioso extendido. Este sistema neurosensorio, sistema motor y sistema rítmico, es el que hace permanentemente el sistema rítmico actúa de equilibrante entre ambos, ¿no? En lo que quiere llevar hacia la inflamación o lo que lleva hacia la esclerosis, que sería un poco el principio de este sistema. El nervio es la sustancia física más cercana a la muerte, que es lo mismo que decir, es la sustancia física que menor vitalidad tiene.
Por eso se daña un nervio o células nerviosas y son irreparables, ¿no? Porque no se reproducen. O sea, su vitalidad es tan mínima que no tiene el poder de reproducirse. Y está permanentemente al borde de la muerte y recibe la vitalidad necesaria para sobrevivir. Interesante la capa gris del cerebro, ¿no? Que vos comentabas que sí es el centro de las funciones superiores, que el animal no lo posee, ¿no? Es algo que está dentro del reino humano, que es esta capa, que en realidad es una región de mayor vitalidad. Y también poseemos el cerebro profundo, la corteza blanca, o sea, la sustancia blanca, que es así, nos emparenta con el resto de los seres. Se podría decir que animales inferiores tienen mucha relación con lo que existe dentro de la corteza blanca. Y es como el asiento de funciones como muy inconscientes. Mientras que la corteza exterior es la que me conecta en forma inmediata con el mundo y con nosotros. ¿No? Está en el centro del aula, bueno, todos los centros importantes están alojados en esa región. De hecho, tengo un reflejo total del cuerpo en el cerebro. Cada parte del cerebro está reflejando una determinada región de mi organización, en un estado de vitalidad mínima, llevando la sustancia al borde de la muerte. Y ahí tenemos nuevamente la polaridad. O sea, acá, mínima vida, acá todas las posibilidades vivientes, ¿no? Los músculos, por ejemplo, serían como lo contrario. Como la oposición, en realidad la sangre, ¿no? La sangre sería como el elemento opuesto o polar al nervio. Y la sangre es el elemento que impulsa y te lleva adelante la vida y te aloja el calor, ¿no? Y en cuanto al sistema, digamos, el sistema metabólico del movimiento, también entraría, por ejemplo, los órganos reproductores, por eso también todas las posibilidades de vida. Claro, correcto. Y hablando del calor y de la manifestación del yo, sí. No, puede ser que yo había leído como que la cara misma también era como otra representación del cuerpo, que la mandíbula eran como las piernas, Claro, algo así. sí. No, igual nunca Sí. llegué como a... Sí. Eso viene después, lo leímos en la primera conferencia que leímos sobre el origen suprasensible de lo artístico. Ahí está un poco esa imagen de cómo metamorfoseo mi cuerpo, o sea, que representa en realidad la cabeza en ese sentido. Y desde este punto de vista que venimos transitando, la cabeza sería como aquello que tiende hacia la muerte, ¿no? Es algo como que está consolidado y viene y tiende, o sea, las fuerzas de la cabeza precisamente son las fuerzas que están al límite de la muerte. Y tal es así que mi yo, para manifestarse en la cabeza tiene que tener 27 grados. 27 grados. 9 grados menor que el resto del cuerpo. Y el hígado, que es el órgano de mayor calor, tiene que tener, para funcionar de forma correcta, 42 grados. Esa es la polaridad de temperaturas. Después el resto de los órganos también funcionan a distintas temperaturas. Y eso me habla de la diferenciación de la actividad del yo en todo el organismo. Y esto muestra otra vez que no somos un ser homogéneo, ¿no? Que somos un ser diferenciado en una maravillosa integración. Ese es el efecto del calor. Esto vamos a desarrollarlo en profundidad.
y vamos a desarrollar en profundidad esta relación entre los 4 cuerpos y la forma trimembrada, ¿no? Hay una relación entre el 4 y el 3. Yo puedo hablar del hombre cuaternario como manifestación de esos 4 cuerpos en los 4 reinos, o puedo hablar del hombre ternario, que es el hombre que se manifiesta en esta tríada, en esta forma, en esta manifestación dentro del plano de lo visible. Esta sería la manifestación anímica espiritual del ser, porque acá concentro las fuerzas del pensar, las fuerzas superiores, aquí las de la voluntad y aquí las del sentir. Estoy yendo rápido, quiero dejarlo así y después eso se va a profundizar. ¿Arriba de las anímicas ahora sí? Voluntad, sentir y pensar. Sí, ¿no? Este es el asiento de las fuerzas del pensar. Ya dijimos, el sistema motor es el asiento de las fuerzas de la voluntad, siendo el metabolismo voluntad internalizada y el sistema rítmico la capacidad fuerza del sentimiento. Cada forma animal es una unilateralidad de alguna de estas regiones. Los rumiantes, ¿dónde estarían? Permanente, ¿no? Toda la forma, imagina una vaca, este ser es un gran organismo metabólico y de hecho está permanentemente trabajando y transformando la sustancia. Entonces puedo decir, son estas fuerzas que en mí se manifiestan en el sistema motor, polarizadas hacia esa región y aparece este animal. Y así podría ver en cada especie animal cómo se relaciona de manera distinta con cada una de las regiones. Entonces el reino animal sería como una manifestación expandida de lo que existe en mí como elementos ternarios, organizados a partir de un centro. Y ese centro es el yo. Porque en realidad las fuerzas volitivas del sentir y del pensar están organizadas a partir de un elemento central que cumple esta ley. Ya esto lo veníamos viendo, ¿no? Entonces ahora tengo que ver en el desarrollo del hombre, en realidad cuando nazco, en esta doble reunión de elementos, entre ese elemento del ser y el elemento que me viene desde el mundo, desde la herencia, en este primer septenio, ¿cómo es esta interrelación de cuerpos? ¿O en qué momento se da en forma plena esta separación? En el primer septenio estamos trabajando fuertemente en la constitución del cuerpo físico. Y todo el resto de las corporalidades están trabajando activamente en la conformación de ese cuerpo físico. O sea, están independizados todavía. Y estimular a que se... Porque se quitan energías para la formación del cuerpo. Sí, sí, sí. En realidad, el primer nacimiento es el nacimiento físico, en donde logramos la independencia física, pero a nivel etérico y astral estamos inmersos en las fuerzas etéricas y astrales de la madre. Estamos dentro de las fuerzas vitales del contexto de madre y padre que nacimos. Y en ese sentido, la necesidad de estar en el seno y no en... Correcto. Y hoy pasan casos gravísimos por necesidades
días, ¿no? Siendo pequeñitos. Ya a los 45 días, a veces menos. O lo que decíamos ayer del sufrimiento hospitalario también, ¿no? Estos niños que son como abandonados y están largos tiempos con personas que tampoco tienen un vínculo afectivo, ¿no? Ahora, a veces esa falta de apego puede incidir en una carencia de desarrollo del cerebro. Sí, si queda sí, en la... sí, correcto. Porque en esta parte yo digo el desarrollo del cuerpo físico, ¿y qué es lo más físico en nosotros? O sea, que es el desarrollo sutil de la organización del sistema neurosensorial. Incide directamente. Y uno queda instalado en una animalidad. Y se podría decir. Niños agresivos, individualistas. Se podría decir, sí, es como que entra todo en un proceso de endurecimiento, ¿no? Al faltar el calor, es como que toda la organización entra en un proceso de endurecimiento. Por eso decíamos, no hay tantos niños que ya hay procesos que desde lo físico-fisiológico son irreversibles. Entonces ahí tengo que desarrollar procesos que vengan no de esta región, sino de todavía más arriba, como maestro, ¿no? ¿Y cómo? Porque así está cerrada la puerta, o sea, ya está constituida. ¿Y cómo? Ahí está la pregunta. Bueno, nos despedimos, ¿viste? Terminamos la clase. En realidad yo tengo que ir directamente a conectarme con su ser, traspasando la barrera de lo físico, ya que lo físico estuvo constituido. Lo primero, primario, son las fuerzas del amor. Y que el otro la sienta y que yo conecte con él desde las fuerzas del amor. Y ahí es el comienzo. Esta conexión directa con el ser del otro, a pesar de todo lo que el otro traiga. Y ese vínculo primero es el que va a ser, el que va a posibilitar un desarrollo futuro. Porque si quiero tener acceso con técnicas, con esto, con lo otro, con lo que fuere, voy y choco, ¿no? Porque eso ya está formado. Y eso se observa mucho, ¿no? En niños que sufrieron esto, como ya las fuerzas del sentir, es como que ya pierden como la cualidad de humano. Y hay crueldad, ¿no? Y provocar dolor y auto también ellos mismos, ¿no? Entonces como que el sentimiento pierde la cualidad de sentir al otro como un ser humano. Y de vivir en sociedad. Y de vivir en sociedad y marginarse y automarginarse. Es interesante también, bueno, hay casos extremos, ¿no? En jóvenes que realmente flagelan su cuerpo. ¿Qué significa estas cuestiones así, tanto de tatuajes o de cosas que se clavan, ¿no? No hablo de modas, pero sí hablo de jóvenes que llevan su cuerpo casi al extremo de la flagelación, ¿no? Del daño. Yo tengo una pregunta. No sé si tiene ahora el caso, pero en el capítulo de Ciencia Oculta también hablaba de cuerpo, alma y espíritu. Claro. ¿Y dónde entraría, digamos, esa clasificación? ¿Dónde entraría dentro de todo esto que está desplegado? Acá serían los tres cuerpos, porque son los que me conectan directamente con el mundo visible, un cuerpo físico, un cuerpo etérico y un cuerpo ahí. El yo como centro del alma lo llama, sería la parte anímica, en sus tres fuerzas, en sus tres manifestaciones: pensar, sentir y querer. En su manifestación como alma sensible, alma racional
y alma consciente. Pensar, sentir, querer como voluntad. Como voluntad, ¿no? El alma sensible es la región de mi alma que me relaciona con los cuerpos. Íntimamente ligada con el desarrollo del cuerpo anímico. Pero es la región anímica que me abre a la percepción del mundo y a la percepción primaria del otro. No consciente, sino primaria, ¿no? Son estos sentimientos, estas animosidades. ¿Es alma sensible, alma? Alma racional y alma consciente. Mientras que el alma consciente ya me abre a las fuerzas de lo superior. Él la define Steiner, ¿no? El alma consciente es cuando yo, en la intimidad de mi alma, concibo o siento o doy nacimiento a las fuerzas del bien y de la verdad. Y el cómo viene por ahí, ¿no? Yo tengo que portar en mí en mis actos tienen que ser iluminados por las fuerzas de lo bueno y de lo verdadero que ahora este otro ser necesita. Y esa no es una cuestión de especulación teórica, sino que eso surge enteramente a través del acto del amor, de recibir al otro y abrir mi ser hacia lo verdadero que este otro necesita que yo realice. Ahí viene un cómo. Y el elemento que voy a usar va a ser el que sea necesario. Y el alma consciente, en ese caso, no es correcta, sino que son las fuerzas del alma sensible las que se relacionan con el yo espiritual, y el alma consciente se relaciona con las fuerzas del hombre espiritual, que son las más elevadas. ¿Puedes repetir? Que las fuerzas del alma consciente son las que se relacionan con mi entidad más elevada, que es donde está el núcleo de mi ser. Que como contraimagen es la contraimagen del cuerpo físico. Ahí podemos hacer otra lemniscata que el centro sea yo, ¿no es cierto? Correcto. Acá estaría, ¿no? Esto. Y así con cada uno de los cuerpos, ¿no? Ahí. Y ahí. ¿No? Es como una triple interrelación, porque lo que se manifiesta en el mundo como cualidad astral es generado o impulsado o dado origen desde las fuerzas del yo espiritual, como cuerpo astral. Como espíritu de vida, o sea, como después tenemos que entrar a trabajar eso, pero como espíritu de vida es el que da la organización, es el que da el impulso para lo que es el cuerpo etérico, y lo que viene del hombre espíritu es lo que da el impulso para la organización del cuerpo físico. O sea que el cuerpo físico encierra las energías y potencias espirituales más profundas. Y necesito de la máxima potencia de mi yo para lograr la liberación de esas fuerzas, porque es el reino que es el más lejano.
Lo mismo que sucede con el metabolismo, ¿no? Necesito las mayores fuerzas metabólicas para transformar la sustancia física. Necesito la mayor potencia espiritual para liberar el cuerpo físico de la materia. Donde ya no necesite materia exterior, mundo exterior para manifestarme. Eso es un lejanísimo futuro. Hoy todo hombre está trabajando dentro del desarrollo del alma consciente. Era lo que decíamos antes, y de ahí, lo que decíamos antes, en esa región del alma se da la posibilidad del acto libre. En donde yo ejecuto un acto por intuición directa de lo que tengo que realizar. Y no por condicionamiento, por haberme colocado dentro de un sistema. Ante el caso de este niño, yo no voy a leer manuales, bueno, qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacer, sino que yo dejo eso, tengo que permitir, como decimos siempre, que la situación del niño me hable y en la intuición del alma consciente tengo que encontrar el acto necesario para su desarrollo. Y eso solamente yo lo puedo hacer a partir de las fuerzas del amor. Del vínculo del amor con él y del desarrollo interior que yo realizo por amor a él. Y ahí voy a encontrar el cómo. Y seguro voy a tener los recursos para resolverlo. Porque en realidad acá no es una cuestión de recursos, sino que es una cuestión de vínculo y de trabajo concreto en el vínculo a partir del amor. Y eso es una cuestión que ante cada situación yo tengo que resolverla. Bueno, ya está por naturaleza. O sea, es un acto libre, y todo acto libre implica conciencia. Y la conciencia no es fija, sino que cada vez me tengo que colocar en la situación. Si no, no sería libre. Estaría sujeto a eso. ¿Puedo hacerlo como no puedo hacerlo? Y ahí estoy introduciendo dentro del plano de lo visible acciones absolutamente originales, que no estaban antes, porque surgieron por intuición moral. Yo una vez escuché que dijeron que la intuición era como la verdad divina, por decirlo de alguna manera, como esa cosa donde realmente uno saca todo lo suyo y realmente llega del otro lado, como que realmente la intención es lo verdadero, la intención es la verdad. Sí. Realmente se llama algo verdadero. Sí. No hay nada puesto de nosotros No. en la intuición. No. Y a eso tengo que caminar, ¿no? Y ese es un largo camino. Y en realidad no tiene fin, ¿no? Porque cada vez las fronteras se abren más. O sea, las fronteras hasta donde llego, pero ¿quién dice que esa es la última? Simplemente es la que hoy llego. A partir del trabajo de autoeducación del yo, la frontera cada vez se va ampliando. Y esa es la fuerza educativa que poseo como hombre. Esa es una facultad del yo. La capacidad de transformarme. O sea que la educación no es algo externo a mí, sino que es algo intrínseco de mi naturaleza. A eso te referías ayer cuando decías que el hombre necesita educarse o claro, a diferencia del animal. Claro. Hasta el punto de lograr el acto de la autoeducación. Y eso es lo genial también, porque si fuera un ser natural, ya todos mis cuerpos estarían dados, y terminados y constituidos. O sea, el animal no hace nada con su cuerpo físico. Y todos los animales poseen un cuerpo físico igual. No hay diferencias
Y las diferencias que hay son mínimas dentro de una especie, ¿no? El cuerpo físico humano es propio y le sirve solamente al yo que lo habita, porque desde la fuerza del yo superior fue construido. Desde ese lugar se puede decir que el cuerpo físico humano es el templo donde vive lo divino mío, siempre pasando por el centro del yo. Y lo mismo vale para el cuerpo etérico y lo mismo vale para el cuerpo astral. Por eso en el plano anímico yo tengo todas las posibilidades de sentimientos. No estoy sujeto a una determinada, o estoy condicionado en una dirección. En realidad, el condicionamiento para que sea lo que soy viene desde mi ser, no viene desde la naturaleza. Y tomo los principios o las fuerzas naturales para manifestarme en el plano de lo visible. Y soy la única entidad espiritual que se manifiesta dentro del plano de lo visible. Y esa es la diferencia entre un ser natural, como un animal, y un ser humano. Y cada uno de ellos donaron su ser para que yo pueda ser. Y eso debería despertar como mínimo un sentimiento de profunda veneración a aquellos que se sacrificaron para que nosotros seamos. Entonces ya no es cuidar la naturaleza o respetar los animales, sino que somos porque ellos se sacrificaron para que seamos. Y eso destruye la soberbia. En realidad debo, o sea, soy deudor de ellos. El rey de la creación, no la cúspide de la creación. En realidad se puede decir que soy, dentro de eso, soy el que realizo menos. Porque existo gracias a eso. Puedo compartir una imagen que una vez también lo dijeron y era, la frase era ver al hombre, la imagen del hombre como la sinfonía de los tres reinos. Claro, ese. Lo que decíamos por eso, Sí. de que se modifican, no es que los tenemos, pero... Correcto. Los tenemos en nosotros, no más que transformados para que sea posible la manifestación de mi entidad yoica espiritual. Y esto no se agota aquí, sino que a partir del trabajo de las fuerzas de la autoeducación, de la autoconciencia, los transformo para que estos cuerpos sean ahora vehículos de manifestación de mi entidad superior. Eso es desarrollo interior. ¿Uno estaría preparado para la autoeducación a los 21 años? En ese momento mi entidad está completa dentro del plano de lo visible. ¿Sí? Por cualidades o capacidades de mi ser, esto puede manifestarse ya de antes, ¿no? Pero la cuestión plena aparece recién ahí hacia los 21 años. Porque en realidad toda la biografía es como una expansión, es como un transitar por cada uno de estos elementos. Y hasta ese momento, con no dañar basta. Con rodearle al niño de lo necesario para que él trabaje, experimente y conquiste las cualidades del cuerpo físico. Ya habíamos visto los elementos con los cuales allí me conecto.
fundamental. O sea, estos son los elementos de introducción, de entrada, de experimentación del plano de la física. Con que el niño experimente esto ya basta. Y ahí no tengo que enseñar nada. O sea, tengo que posibilitar al niño el campo de experimentación para que conquiste a través del elemento del tacto, el movimiento, el equilibrio, el sentido orgánico, su lugar, su posición dentro del plano de lo físico. Porque si no, de vuelta, es como un proceso metabólico incompleto. O sea, si el niño desarrolla en forma atrofiada, esto no lo desarrolla, no va a empoderarse del físico. No va a tomar realmente el físico, no va a haber experimentado el plano de lo físico. Y hay causas de déficit de atención que tienen que ver por eso. También. Son fuerzas que quedan trabadas o quedan retenidas en lugares indebidos. Entonces un niño que no puede llegar a tomar plenamente lo que es el cuerpo físico, al pasar de septenio va a haber fuerzas que están desorganizando, digamos. Y ese niño no va a llegar a la calma que necesita interna para aprender. Porque hay fuerzas que están actuando dentro del orgánico, dentro del físico, que están actuando en un lugar que está totalmente indebido. Por no haber entrado correctamente. ¿Cuántos niños hoy desarrollan en forma plena estos sentidos? El avance de la tecnología. Por suerte la sabiduría humana es enorme y siempre buscan las formas de hacerlo, ¿no? Pero toda la cultura tiende a que el movimiento cada vez se atrofie más, que el sentido del tacto cada vez se atrofie más y que el sentido del equilibrio también. Entonces hoy desarrollar un jardín de infantes es altamente sanador desde este lugar. Y ya tenemos que contar en la escuela primaria con niños que eso está muy, muy, muy afectado. Los ciber, como ejemplo, tiene que tener un cartelito perjudicial para la salud. Como las cigarrillas. Y algunos padres también. La remera. Todos en alguna medida. Y que no reflexiona sobre las cosas, ¿no? Entonces doy como dado que está bien, ¿no? Como es parte del todo, entonces, y bueno, vamos con la corriente, ¿no? Sí, si veíamos un caso de un padre que estaba armando una computadora con un avión, ¿no? Con placa de video para tener videojuegos que hacía real, Sí. con muchos recursos, mucho dinero para apropiar. Claro. Sí, sí. Eso directamente es un ataque al yo, ¿no? Porque si el yo no puede posesionarse plenamente en el campo de lo físico, no puedo encarnar, o sea, quedo fuera. Pierdo la encarnación en ese sentido. Ahora, el actuar pedagógico no iría a contrapelo de toda una cultura que ya está, digamos, movida por los padres que están inconscientemente trabajando con sus hijos. Entonces tenés Que educar a los padres. un avance y retroceso. Claro. Pero Sí. tiene que haber, claro, una comprensión. Estos elementos yo los tengo que desarrollar en reuniones de padres. Claro, es O conjunto, sea, articular niños y padres. ambas. Y no es conjugar con una creencia, ¿no? Porque esto no es cuestión de creencia, sino que son procesos claros de salud, ¿no? No es conjugar, bueno, la escuela Waldorf, esta es la creencia, esto es para pertenecer tengo que creer en esto, bueno, aquello, bueno, otro. En realidad yo tengo que poder mostrar el desarrollo, digamos, y que un niño que esté en esa situación son ataques a su individualidad. Y en realidad lo que se busca es que el yo esté sujeto a sistemas. Si el yo está sujeto, o sea,
fueron destruidas o fueron atacadas las fuerzas individuales, voy a ser un ser muy fácilmente manipulable por tendencias comerciales, por tendencias políticas, por tendencias sociales, ¿no? Es afín a lo que se busca. O sea, el ataque hoy es a la destrucción, a la imposibilidad de que las fuerzas del yo individual realmente encarnen. Entonces tenemos grandes masas de consumidores. O ergo, réditos económicos. O tengo grandes masas de seguidores de determinadas corrientes o tendencias políticas. Y la masa está en la antípoda de esto. Un ser que encarna y toma realmente sus cuerpos y se para en el mundo, ¿quién lo dirige de afuera? Nadie. Si yo me planto en lo que soy, en lo que traigo y en lo que tengo para dar. Este se podría decir que es el acto más revolucionario, si se quiere. Porque voy a ser un ser que conquista la libertad. Porque la libertad no viene de afuera. La libertad no me la da un gobierno, no me la da un sistema. Sino que la libertad es una conquista del individuo. Y lo que se ataca precisamente es eso. Y ahí hay una enorme inteligencia detrás. O sea, que estamos ante fuerzas que no son ingenuas. Entonces el grado de responsabilidad hoy es mayor. Porque hoy los ataques, todo niño está sufriendo de ese tipo de ataques. Y eso yo creo que es asumir el presente.